Bien, hemos leído el pasaje de Lucas 17. Es uno de los pasajes en donde el Señor ya empieza a ahondar acerca de su venida o acerca del final de los tiempos. Es importantísimo. Y hace 2 semanas estuvimos viendo sobre ese final, cómo más o menos sería. De hecho, hay un pasaje que quiero que lo leamos. Está en Primera de Pedro, si tienen ahí sus Biblias. Para empezar. Y para preguntar si estarán y si estamos listos para ese momento. Segunda de Pedro, capítulo 2, a partir del versículo 7, dice, perdón, es capítulo 3, es el que vamos a leer ahorita. Siempre a partir del versículo 7, solo que el capítulo 3, segunda de Pedro. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para Dios, para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese versículo 7 da miedo, ¿no? Es severo, es duro. Estos cielos y esta tierra están reservados para el fuego, por la misma palabra de Dios, para el fuego, serán destruidos por el fuego. De la misma manera, y es que el pasaje venía hablando sobre el diluvio y mencionaba que la misma palabra condenó en aquel entonces a aquella generación por medio del diluvio, y entonces por medio del agua es que fue destruida toda aquella generación, toda la tierra, y fue limpiada. De la misma manera, dice el apóstol Pedro, ahora estos cielos y esta tierra, de lo cual, pues en el cual nosotros nos encontramos, están reservados por la misma palabra precisamente también para el fuego, para la destrucción de los hombres impíos. ¿Y será que estamos preparados para eso? Pues obviamente, ¿no? Hemos creído en Cristo, nos hemos entregado a Él, aquel que ha hecho la profesión de fe y se ha aferrado a Cristo Jesús, pues está preparado para no irse a condenación. Pero ¿será que para el día del juicio estamos preparados? Hay quienes dicen, pues no hace falta estar preparados, no hace falta porque todo eso nosotros no lo vamos a hacer. Hay mucha doctrina al respecto, muchas iglesias que piensan de esa manera. Nosotros no vamos a pasar eso, nosotros nos vamos a ir en el arrebatamiento y todas estas cosas difíciles nosotros no las vamos a ver. Y en parte tienen razón, pero por otro lado no, y es por el lado en que pues no tengo que hacer nada. No tengo que hacer nada porque está el arrebatamiento y entonces con eso yo ya soy libre de todas estas cosas y de todos estos males. ¿Será que es así? ¿Qué es lo que nos manda el Señor? ¿Cuál es el propósito para el Señor? ¿Estamos preparados? ¿Cómo tengo que estar preparado? De la misma manera como a Noé le dijo que tenía que hacer un arca para estar preparado para ese día, ¿será que lo mismo tenemos que hacer nosotros? Obviamente un arca no sirve de mucho, la madera no sirve de mucho delante del fuego, y en ese momento, cuando todos los elementos sean consumidos, encendidos en fuego, pues un arca de madera no va a servir absolutamente de nada, más bien para consumirnos más rápido. Ahora, ¿cuál es la preparación del creyente? Y es a eso a lo que vamos a entrar. Regresamos al pasaje de Lucas. Por favor, tengan sus Biblias abiertas en Lucas, capítulo 17. Y lo que yo quiero hacer, aunque hay muchos matices al respecto, muchas cosas que hablar, lo que quiero hacer es dejarles lo más sencillo, lo más básico, lo más elemental. Y hemos leído a partir del versículo 24. Es un pasaje muy conocido, es una parte muy conocida. El apóstol Pablo también lo repite. Dice el Señor Jesús, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Qué quiere decir eso? De la misma manera como un relámpago, de la misma manera como el resplandor, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién puede saber cuándo será un relámpago? ¿Quién puede saber en dónde será el relámpago? ¿En dónde empieza y en dónde termina? Nadie. Es muy fácil la explicación de este pasaje y es que lo que quiere decir el Señor es nadie lo sabe y nadie lo va a saber.
Nadie se va a dar cuenta. De hecho, es muy específico. Cuando les digan, allá está, aquel es el Señor, no lo crean, dice. No es cierto, no es verdad. Nadie va a saber cuando venga el Señor. Nadie va a conocer, nadie va a entender, nadie conoce el momento, nadie conoce el instante exacto en que el Señor venga. Bueno, y entonces, ¿cómo voy a estar yo preparado para ese momento? ¿Cómo va a estar preparado o preparada usted para ese momento? Tiene que empezar desde hoy a prepararse. Y tiene que seguir mañana. Y tiene que seguir pasado. Y así, hasta que la muerte le encuentre y entonces tenga que estar delante del Señor, o hasta que el Señor venga desde su misma presencia a dar juicio y a encender este mundo, tal como lo acabamos de ver en Pedro. Esa es la preparación del cristiano. Esa es la preparación del creyente. El creyente está preparándose constantemente para la venida de su maestro. El creyente tiene que constantemente mantener la fe, la seguridad y la expectativa de que su Señor viene. Tiene que mantenerse en esa purificación, santificación, limpieza, transformación, renovación. Tiene que mantenerse en eso. De hecho, es muy claro. Al estar leyendo esto, me pareció muy claro, una señal muy clara. Cuando un creyente está desentendido de la venida del Señor, despreocupado de la venida del Señor, pues literalmente ya no es creyente. Su fe se está muriendo o su fe se ha muerto. ¿Quiere ver a un creyente que ya no es creyente, un creyente que ha dejado de creer en el Señor? Entonces considere todos esos creyentes que ya no se preocupan porque el Señor viene, porque el Señor está cerca, porque tengo que prepararme. Esas personas están a un paso de perder su fe. No estoy hablando de la salvación, no estoy hablando del Espíritu Santo, no estoy hablando de nada de eso. Estamos hablando de la fe. Son personas que ya no tienen fe. Por la misma razón, cuando vienen los juicios, cuando vienen los problemas, no se preocupan de Dios. No quieren oír a Dios, no saben oír a Dios y por supuesto tampoco saben crecer a través de la ventaja de pasar un juicio. Prueba de esto fue la pandemia. La pandemia que pasamos hace algunos cuantos años. Dije yo, tal vez en mi esperanza, tal vez en mi credulidad, dije yo, tal vez los hermanos van a cambiar. Muchos hermanos van a entender. ¿Cuál fue la lección de muchos? La lección de muchos fue decir, esto no fue nada. La lección de muchos que yo escuché fue, esto solo le pasaba a los que se traumaban, que no le pasó a usted, fue otra cosa. Que a usted le dio y no le dio tan fuerte, es otra cosa. Solamente considere que en los Estados Unidos 3,000 personas diarias se morían. 3,000 personas por esto. No se desangraban, no se les caía un brazo, no se les caía la cabeza. Simplemente dejaban de respirar, se acabó. No podían llevarse los cuerpos, así que debía que envolverlos en tape y tenerlos ahí en la casa, en lo que venían los encargados a llevarse los cuerpos. Y así podrían encontrar historias, historias, historias. Solamente los que tienen miedo les hace mal eso. No se vacunen por esto, sí se vacunen por aquello, pero la clave, lo elemental, nunca lo escuché. Ya viene el Señor, empecemos a entregarnos más. Este mundo ya está pasando, eso es lo que nos enseña la Escritura. Este mundo ya está pasando, ¿por qué nos quedamos tan sometidos a las cosas de este mundo? Tan entregados. No, sigamos igual, ya simplemente pasamos. Aquí no pasó nada. ¿Por qué es eso? Falta de fe. Es lo mismo que aparece en Apocalipsis, dice, venían los juicios de Dios y pasaban todas esas destrucciones, ¿y qué habla acerca de la gente? Habla acerca de la gente, aún así no se arrepentían. Y es lo que estamos viendo ahora en el mundo.
Acaba de pasar esta situación, si le quieren llamar juicio, si no le quieren llamar juicio. Aún así el hombre quiere seguir haciendo lo malo. No hace mucho el presidente, creo que fue hace 2 semanas, el presidente de Chile dijo en cadena nacional a su país Chile, les dijo, es de urgencia nacional poner la eutanasia. La eutanasia, matar a la gente anciana, matar a los enfermos, gravísimos. Porque qué aburrido oírlos llorar, ¿no? Y supongo que con la gente anciana han de decir, qué aburrido tener ahí, cuidar a la vieja, cuidar al viejo. Hay que matarlo. El presidente. ¿Cuántos se murieron ahí de COVID? No tienen temor de Dios. ¿Por qué no tienen temor de Dios? Porque no tienen fe. Porque no tienen fe. Pero voy a la iglesia todos los días, es irrelevante. No tiene fe. No tiene temor de Dios. Aunque vaya a la iglesia, aunque lea la Biblia, aunque haga sus rezos, aunque haga sus oraciones, no tiene fe. Las señales se están dando. Las señales se están manifestando. Juicios grandes vienen. ¿Es usted capaz de resistir eso? ¿Es usted capaz de resistir una guerra? ¿Tener que dejar sus cosas, su familia, su casa, ir a otro país? ¿Es usted capaz de resistir todo eso? Si viene guerra, hay que hacerlo. Si se acaba el agua, hay que hacerlo, hay que ir a buscar otro lugar. ¿Pueden resistir eso? En el COVID, en medio del COVID, recuerdo un caso, de seguro hubo muchos, pero recuerdo un caso, un padre regresaba y lo estaban entrevistando ahí en las puertas de ese hospital hechizo que hizo ese disque presidente que estaba en ese entonces. Y entonces estaba ahí el noticiero y regresó el padre y regresó arruinado, una cara devastada. Y le preguntaron, ¿qué pasó? Es que vengo de enterrar a mi hijo. Y enterrarlo inmediatamente. Recuérdense que con el COVID había que enterrarlos inmediatamente. No había velorio, vamos a reunirnos, vamos a tomar café, contemos chistes. Ya no se podía hacer eso. Inmediatamente había que enterrar. Pero no acabó ahí, dice el padre, venía de enterrar a mi hijo y regresé aquí al hospital. Y al regresar aquí al hospital me dijeron que mi otro hijo que estaba enfermo, pues falleció también. Eso pasó aquí en nuestro país. Y la gente no se da cuenta, y sobre todo los cristianos no se dan cuenta de cómo el Señor nos libró y de todo lo que el Señor hizo por nosotros. Se están preparando. Y es por eso tan importante los ejemplos que nos da el Señor. De eso vamos a hablar ahora. Los ejemplos que nos da el Señor. Versículo 25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Esta parte es muy importante porque quiero ilustrar algo. El Señor mete diferentes temas, muestra diferente profecía. Cuando habla de profecía, habla de diferentes tiempos. Aquí nos está hablando profecía, pero en diferentes tiempos. ¿De qué está hablando? Versículo 25 está hablando de su muerte en ese momento. En ese momento él sería despreciado, desechado, tomado por los fariseos, tomado por el ejército romano y por supuesto sería crucificado. A eso se refiere. Nos está hablando del día del Señor y de un versículo a otro cambia. Así es la profecía. Y tenemos que aprender a reconocerla. Ahora entramos a los pasajes que más me interesan. Versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchas cosas que hablar sobre esto, mucho que entender sobre esto. Voy a tratar de abarcar lo más posible, lo más claro posible para que entendamos, para que aprendamos. En primer lugar, no habrán grandes señales. No veremos caerse un pedazo del cielo y después el otro pedazo del cielo para que nos podamos arrepentir, para que podamos cambiar.
para que podamos prepararnos. Todo va a seguir igual, precisamente por la falta de fe de la gente. Consideren que en ese tiempo Noé estaba predicando, se le llama el pregonero de justicia, estaba predicando esta visión, este propósito que Dios le había dado. Él lo estaba predicando y nadie creía, hasta que fue demasiado tarde. Existen ciertas situaciones ahí con el diluvio, cierto conflicto con los demonios, con esos espíritus que todavía están molestando. Más adelante también lo veremos con la situación de Lot, pero no vamos a entrar a eso es más profundo. De hecho, muchos creyentes, especialmente teólogos, niegan eso y rechazan eso. Mejor concentrémonos en Noé. ¿Qué pasó con Noé? Ya lo sabemos. Dios le da una visión. Noé para ese entonces tenía 500 años. Noé le da una visión y le dice voy a destruir el mundo. He resuelto que voy a destruir el mundo y solamente tú te vas a salvar y tu familia. Así que me tienes que construir un arca de esta manera, de este tamaño, con esta forma, con estos materiales, lo tienes que hacer. Cuando esté listo, entonces viene el diluvio. ¿Cuánto se tardó Noé en hacer todo esto? 100 años. Pasan los 100 años y es entonces cuando Noé entra en el arca, cuando los animales entran en el arca y son guiados por Dios precisamente para eso, para entrar en el arca es entonces cuando viene el diluvio. Muy interesante esto, porque no es solamente esa historia. Esta historia comienza desde Enoc. Enoc fue un siervo de Dios, un dirigido por Dios, y también tenía esa profecía, no necesariamente la misma visión, pero también tenía la profecía, porque él llamó a su hijo como que algo iba a pasar. ¿Se recuerdan? El hombre que más años ha vivido sobre la tierra es ¿ah? Matusalén. Matusalén es hijo de Enoc. Y Enoc le puso ese nombre, que quiere decir Matusalén. Matusalén quiere decir tiro de flecha, o algunos interpretan algo va a pasar cuando él muera. Se sabe claramente que el año en que murió Matusalén fue el diluvio. Algunos piensan que fue la misma semana, eso es jalar un poquito la interpretación, pero sí fue el mismo año. En el mismo año en que murió Matusalén, el hombre que más años ha vivido, que vivió ¿cuántos? 969 años. En el año en que él murió fue entonces cuando sucede el diluvio. Así que Enoc ya sabía sobre la prueba, Enoc ya sabía sobre el juicio, Enoc ya sabía sobre la destrucción. Muy interesante que siendo Enoc cercano a Dios, que caminaba con Dios, ¿qué pasó? Dios dice, lo traspuso, se lo llevó. Algunos dicen lo arrebató, lo podrían utilizar. ¿Por qué estoy hablando de Enoc? ¿Por qué estoy hablando de Matusalem, quien es otro siervo de Dios? Pero era la señal. Matusalem era el reloj. Dios entonces les da señal desde el tiempo de Enoc. Le da un reloj que es Matusalem y le da la visión a Noé. ¿Y qué era lo que tenía que hacer? Siervos de Dios, obedientes a Dios, dirigidos por Dios en diferente momento y de diferente forma, salvados y librados por Dios. Sobre esto quiero llamarle la atención. Porque no se trata que vamos a ser librados por el arrebatamiento. Dios va a cuidar nuestras vidas sin importar cuál sea la situación, pero usted tiene que tener cuidado, usted tiene que fijarse si está preparado o preparada. No sé si va entendiendo el sentido. Enoc fue librado por Dios de una forma. Matusalén fue librado por Dios de otra forma. Noé fue librado por Dios de otra forma. Muy interesante con respecto a Noé. Dios le da la visión a Noé. Y Noé, ¿qué le responde? Bueno, Noé le dice, no, tengo muchas cosas que hacer, tengo que criar a mi familia. No puedo, Señor. Tengo demasiado trabajo, no tengo tiempo, Señor. ¿Así le dijo?
Es que viene la destrucción. Y es ahí donde pareciera que los cristianos no logramos captar. Mire, pues, ¿le da miedo los temblores? Tal vez no miedo, pero se asusta, se emociona, tiene que salir huyendo, ¿no? O nos preparamos, al menos. Un sacudoncito nos da apenas la tierra y nos preparamos. ¿Dónde están las llaves? Está abierta la puerta, que no me quede aquí encerrado. ¿Ya? Pedro nos habla de que fuego va a salir del cielo y que va a prender todas las cosas. Pero eso no nos preocupa. Y no digo que le preocupe como para detenerlo, no, no estamos aquí para detenerlo. Es que estamos preparados, estamos conscientes, estamos viviendo así. Yo digo que se nos olvida. Está bien, como seres humanos no podemos vivir en el miedo y en la zozobra de la destrucción, está bien, pero nos estamos preparando para el Señor, nos estamos preparando para que sea Él quien nos libre, quien nos salve. O le ponemos de excusa a nuestra familia, o le ponemos de excusa a nuestro trabajo. Muy interesante. La teología es muy interesante, aunque para muchos muy molesta. Noé no le dijo a sus hijos, vayan hijos, hagan sus vidas, hagan lo que quieran. Noé, como buen siervo de Dios, como obediente en los caminos de Dios, metió a sus hijos en la visión, en los propósitos de Dios. Esto es lo que quiere Dios. Dios nos quiere dar la tierra, pero primero tiene que destruir a todos estos y tiene que deshacer estos cielos y esta tierra que está ahorita. Nosotros vamos a ser los herederos, pero ustedes tienen que ayudarme y participar en la construcción del arca. Los padres de hoy meten a sus hijos en los propósitos de Dios, en la visión que Dios les ha dado, la dirección, en el llamado que Dios les ha dado. Así son. Está bien, estamos en la iglesia. Es importante la iglesia para crecer, ser alimentados y por supuesto para servir. Todo eso es muy importante, pero eso es diferente del llamado. En el llamado hay un propósito, existe una predestinación, existe un para qué, hay una definición. Por supuesto, muchos creyentes no saben esto. ¿Por qué? Porque ponen cualquier cosa antes de Dios. Cualquier cosa es más importante. Cualquier cosa es más valiosa. Me salió algo. Me duele un dedo. Ya no tengo tiempo para Dios. Sea que arrebatamiento, yo no sé cuál es la creencia de cada quien, la convicción de cada quien, de acuerdo con su lectura y estudio. Pero si algo sí es obligado, es que es el Señor quien nos va a librar, es el Señor quien nos va a salvar, es el Señor quien nos hace escapar. Ahora, ¿estamos preparándonos para eso? Es la verdadera pregunta. Y era lo que mencionaba hace un momento, aquellas personas que ya no tienen temor, aquellas personas que ya les da igual, aquellas personas, ¿por qué es? Porque ya han dejado de lado la fe. Aunque vayan a la iglesia, sí, aunque vayan a la iglesia. Su fe es solo para ir a la iglesia, si es que la tienen. Pero no están preparándose para escapar del mundo. Ese es el llamado de Noé. Y dice el Señor, así como en los días de Noé, así va a ser en los tiempos del final, en los tiempos cuando venga el Hijo del Hombre. O sea, ¿estamos preparándonos para escapar del mundo? Es una cuestión espiritual, es una cuestión de convicción, es una cuestión de fe. ¿Estamos preparándonos para escapar del mundo? Si usted es una persona que de por sí, como decimos acá, le vale, usted no está preparado o preparado. Pueden venir cosas malas, vendrán cosas terribles y una clásica. ¿Por qué lo hiciste el Señor? Estoy enojado con el Señor porque no me dejó esto, porque me quitó aquello, porque no me dio lo que le pedía. Esa es clásica. No tienen fe. Clásica. Vienen los juicios, vienen las pruebas y para los creyentes es obligado probar su fe, que su fe sea correcta.
Que su fe sea buena. Por estar en la iglesia, su fe no está ya aprobada. Las palabras del apóstol Pedro son más claras. Dice que se prueba nuestra fe por fuego. Así como se prueba el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Sí sabía eso? ¿Dios va a probar su fe? ¿Lo capta? ¿Le queda claro? Dios va a probar su fe. O puede ser que para algunos ya está probando su fe. ¿Cómo está saliendo de la prueba? ¿Está ganando la prueba? ¿Está cumpliendo? Dios le dijo que haga algo, no lo hago. Dios le mostró, haz esto, no, no lo voy a hacer o lo dejó de hacer. Son matices muy importantes, muy valiosos con respecto a la fe. Si Noé se cansa, 100 años mantuvo su fe. 100 años predicar y que le vieran mal y que lo insultaran y que le dijeran cosas y que no lo oyera nadie. 100 años y regresar a estar construyendo esa gran cosa, el arca. Si se cansaba él, nosotros ya no estamos acá. Por eso digo, es tan valioso, tan importante esta cuestión de la fe. El apóstol Pablo dice que es tesoro, es un tesoro que tenemos adentro y ese tesoro lo tenemos que conservar, porque es gracias a ese tesoro que Dios confía en nosotros. Y eso fue lo que hizo Dios con Noé. Voy a destruir todo esto, pero todo va a empezar de nuevo. Ahora tú tienes que aguantar estos 100 años y después te tienes que aguantar lo del diluvio. Pero es que Dios confiaba en Noé. Pregúntese, ¿Dios confía en mí? ¿Dios está seguro que lo que me pida lo voy a hacer? ¿Dios está seguro que yo voy a soportar, así como Job? Pérdida de hijos, pérdida de casa, pérdida de salud. O con cualquier cosita ya no tengo tiempo para Dios. Con cualquier cosa que se aguante Dios, que se espere Dios, que le hable a alguien más. Es un tiempo de prueba. El tiempo final es un tiempo de prueba. Miren, no se preocupen, si hay anticristo, no hay anticristo, vendrá persecución y vendrán diferentes cosas horribles, espantosas, cada vez peor, sí, pero ese no es nuestro problema. Nosotros sabemos que el mundo está siendo destruido y está siendo consumido. Lo único que debe importarnos a nosotros es ser dignos para lo que viene después. Eso lo vimos hace 2 semanas. Lo que viene después es ese reino glorioso, es ese reino precioso, es ese reino eterno. De ahí no hay pecado, no hay maldad, no hay mentira, no hay odio, no hay nada malo. No hay nada que tenga que ver con el diablo, con el pecado, ni con ninguna maldad. Ahora, ¿usted es digno de eso? ¿Usted es digno de ese reino? Y no me refiero a la salvación, y no me refiero a que no va a entrar. Es un concepto que aparece en Tesalonicenses. No lo vamos a ver, es demasiado grande. Pero si quiere, si tiene duda, si tiene curiosidad, revise las 2 cartas de Tesalonicenses. La dignidad del creyente de recibir ese reino glorioso de Dios. ¿Sabe qué pasa? Que el reino es gratuito. Sí, es gratuito. Viene gracias a Cristo por su cruz, por lo que Él nos ha dado. Nuestras obras no significan nada para recibir ese reino. Él lo ha ganado por su sangre y nos lo entrega a nosotros gratuitamente. El punto es si nosotros nos hacemos dignos, si somos fieles para ese reino, para recibir ese reino. Y de eso pende toda nuestra eternidad. No era digno, no era perfecto. Miren a su padre, miren a su abuelo, miren a su bisabuelo. Era una línea plena, una línea que seguía a Dios, una línea que buscaba a Dios, una línea que cuando Dios le habló, inmediatamente obedeció. Ya solamente él quedaba con fe. Miren, muy interesante.
En el tiempo final, y ya estamos viviendo los tiempos finales, muy pocos estarán con fe. Esto lo vamos a ver un poco más claro cuando veamos capítulo 24 de Mateo. El Señor empieza a hablar sobre las destrucciones, las guerras y diferentes cosas terribles y espantosas que pasarán, incluyendo las persecuciones. Cuando venga el Hijo del Hombre, dice él, ¿encontrará fe? Claro, ahí está la iglesia universal y ahí están todos los tipos de iglesias, sí, pero ninguno obedece a Dios, ninguno quiere seguir a Dios, ninguno quiere tomarse esa cruz que significa servir a Dios y avanzar. Porque obedecer a Dios cuesta. Obedecer a Dios es difícil. A veces hay que aguantar la misma vida, enfermedades, conflictos, vejez, pero mi fe sigue, mi fe está constante. ¿Sabe de qué se trata el fin de los tiempos? El fin de los tiempos es de que todo se va a perder y solamente van a ganar los que conserven la fe. Todo se va a perder, pero solamente ganan los que conserven la fe. Como en los días de Noé, dice el Señor. Así que tenemos que ser como Noé, seguir predicando, seguir hablando, ser constantes, tolerarlo todo. No tenemos un arca física. Nuestra forma de librarnos es a través del Señor. Eso lo vamos a ver al final del pasaje, que creo que no lo vamos a poder ver en este día. Lo vamos a ver más adelante. Ahora nos da otro ejemplo. Nuestro Señor nos da otro ejemplo. Vamos a versículo 28. Lucas 17, 28. Asimismo sucedió en los días de Lot, dice el Señor, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Edificaban como que vamos al futuro. Tenemos mucho futuro. Hay mucho que hacer. Hay mucho que guardar. No sabían que ya era el último día. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Los destruyó a todos. ¿Cómo era Lot? Vamos a leer este pasaje de Segunda de Pedro. Era el primero que les había señalado. Ese sí habla sobre Lot. Es en el capítulo 2. Porque nos da cierta luz acerca de Lot. Y entonces esto nos tiene que dar cierta luz a nosotros de, ¿seré yo así? ¿Será que yo soy de esta forma? A partir del versículo 7, segunda de Pedro 2, a partir del versículo 7. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ese último versículo, con ese vamos a terminar. Pero recordemos esta situación, Sodoma y Gomorra, dos ciudades que no tenían nada de Dios, dos ciudades muy malvadas, muy perversas, tan perversas que Dios incluso hace, no, no es Dios, perdón, es Abraham, hace una intercesión ante Dios, pues Dios visita a Abraham en ese momento, en esa víspera, y entonces hace una intercesión a Abraham. Señor, si hubieran 50 justos en esa ciudad, ¿vas a destruir esa ciudad? Esto es porque Dios le había dicho a Abraham, vengo en realidad a destruir a Sodoma y Gomorra. Su clamor ha subido a mis oídos. Dice, ¿clamor de quién? Muy probablemente es a eso a lo que se refiere el apóstol Pedro. Era Lot quien clamaba, quien afligía su alma justa, dice, oyendo todas las cosas malvadas que hacían y le rogaba al Señor. Pues este rogar llegó ante el Señor y el Señor entonces baja, voy a ver
si todo lo que llega a mis oídos es correcto acerca de esa ciudad? Y entonces Abraham intercede. Abraham le habla al Señor, Señor, si hay 50 justos, ¿vas a destruir la ciudad? ¿Vas a matarlos a los justos junto con todos los injustos? Si hay 50 justos, no la destruyo, dice. Y sigue Abraham. Señor, pero si hubiera 40 justos en toda la ciudad, ¿vas a destruir a esos 40 junto con toda la ciudad, con todos los malvados? Si hay 40, no. Y así sigue, llegó hasta los 10. Señor, si hay 10 justos en esa ciudad, ¿vas a destruir a los 10 justos con todos los demás? No, le dice el Señor, no voy a destruir si hubieran 10. Y ni siquiera 10 había. Ni siquiera 10 había dignos. Ni siquiera 10 había buenos. Solamente estaba Lot y su familia. ¿Que eran cuántos? Eran 4. 2 hijas, su esposa y él. ¿Por qué estaba Lot ahí? Bueno, por si no lo sabía, lo voy a hacer muy rápido. Lot vino con Abraham. Lot era sobrino de Abraham. Y él vino de acuerdo con la visión que recibió Abraham. Vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y ahí se vino Lot con él. Perdón. En lo que estaban siendo prosperados y ellos estaban siendo nómadas ahí en la tierra de Canaán, hubo una lucha entre los servidores de Abraham y los servidores de Lot. Así que mejor decidieron, vamos a separarnos. Tú decide a dónde vas, yo decido ir al otro lugar, en otro sentido. Y es así como se da la separación de Lot de su tío Abraham. Ahora, ¿qué pasa con Lot? Lo que hizo Lot fue acercarse, acercarse. Poco a poco fue acercándose más y más a la ciudad, a Sodoma. Poco a poco. Dice la Biblia que fue acercando sus tiendas. Él siguió viviendo en tiendas, pero fue acercando sus tiendas, acercando sus tiendas. En el tiempo del juicio de Sodoma y lo que nos menciona el apóstol Pedro, ¿qué nos dice de Lot? Que Lot ya vivía adentro de la ciudad. Cuando lo va a encontrar los ángeles a Lot para sacarlo de la ciudad, ya él estaba adentro. Poco a poco fue metiéndose, poco a poco fue entrando. Esto es parte de la teología, muy interesante. Tengamos cuidado. Dios nos puede dar una revelación, Dios nos puede mostrar cómo debemos ser. Tengamos cuidado de no acercarnos más y más al mundo. Este es el ejemplo y es la ruina de muchos predicadores. Miren, tengo por seguro que muchos predicadores empezaron bien. Muchos predicadores que pues, le terminaron pidiendo dinero al narcotráfico, que terminaron con grandes mansiones y diferentes cosas. Empezaron bien. Tenían moderada sabiduría, doctrina o tal vez hasta saludable doctrina. Pero fueron acercando sus tiendas, para hacer un símbolo, fueron acercando sus tiendas. Y es por eso que ahora los vemos con una doctrina nefasta, terrible. Y ya ni siquiera doctrina. Está bien que un cristiano tome cerveza, no hay problema que un cristiano tome cerveza, no hay problema que un cristiano haga brindis y diferentes cosas. Errores hay muchísimos y no digamos ya cuando se vuelven sectarios. Empiezan bien, pero se van acercando más al mundo, se van acercando a los placeres, se van acercando y alejándose de la bendición. Tomen en cuenta esto. ¿Por qué se separó Lot de Abraham? Porque tenían tantos siervos y tenían tantas cosas. Ambos. Lot. Dios había bendecido a Lot. Y cuando sale de Sodoma, de Sodoma, perdón, ¿qué riqueza tenía él? ¿Dónde estaba toda la bendición? ¿Dónde estaba la bendición de sus tiendas? La fue perdiendo. La fue perdiendo, la fue cambiando. Dejó la bendición de Dios por la bendición del mundo. O a la bendición del mundo y a la riqueza del mundo le llamó la bendición de Dios. Esto pasa todos los días. Muy molesta la teología, ¿no?
porque nos revela tantas cosas. Ahora, cada quien tiene que juzgarse a sí mismo. ¿Será que yo soy como Lot? ¿He dejado un poco la visión de Dios? ¿He dejado un poco los propósitos y el llamamiento de Dios? ¿Y me he hecho más y más y más al mundo? Todo lo que es dinero es bendición de Dios. Esas son las mentiras actuales. No todo lo que es dinero es bendición y no solo la bendición es dinero. Pero tiene que ver con los trastornos actuales de esta gente que van dejando su campamento, que van dejando la bendición de Dios y se van acercando cada vez más a las cosas del mundo. Van vendiendo su fe. Pero Lot, a pesar y aunque no seguía el mismo camino de su tío, aún así su corazón seguía siendo justo. Lo menciona el apóstol Pedro. Y este todos los días afligía su alma, rogaba a Dios a causa de las maldades que sucedían en esa ciudad. Ahí está la pregunta. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros que estamos acá en medio de este mundo, en medio de esta situación, en medio de toda esta impiedad a nuestro alrededor? ¿Cómo estamos nosotros actuando? No era el pregonero de justicia. Lot era el que oraba constantemente por esa ciudad. Ya no había nada más que hacer. Ya no había ni una sola persona de fe. No había ni siquiera 10 justos. Dios hizo la promesa, la salvedad. Definitivamente ni siquiera 10 justos. ¿Vamos a esperar a eso? ¿No nos preocupa eso? ¿No nos preocupa que en nuestra ciudad, no nos preocupa que en nuestro país se están acabando cada vez más y cada vez más los predicadores correctos y bíblicos? ¿No nos preocupa que las iglesias están acabándose? Las iglesias bíblicas, las iglesias en donde se expone la palabra de Dios. Y me preocupa lo que Dios piensa, no me preocupa lo que nadie más piensa. No nos preocupan las tormentas solares, no nos preocupan las pandemias, y no estamos viendo ya el final ahí cerca, a las puertas, y no nos estamos preparando. Y es que el creyente no se trata de que se prepare para salvación. Señor, por esto es que merezco ser salvo. No, ya somos salvos. Creemos que tenemos relación en Cristo, pero vamos a encontrarnos con nuestro Rey y Él tiene que librarnos. Y tal vez le va a parecer un poco confuso. No sé de qué y no sé a quiénes. Vamos a ver ejemplos a lo largo que veamos todo esto, pero Él nos va a librar a su modo y a su forma, pero si nosotros estamos listos y preparados. Como le digo, no sé si se entiende. ¿Cómo libró a Abraham de ese juicio de Sodoma y Gomorra? Ey, ey, pareciera, pareciera una prueba dura, ¿no? Una prueba difícil. Todos los días de tu vida, le dice Dios a Abraham, vas a estar y vas a vivir en tiendas. ¿Qué haría usted si le dijera a Dios eso? Sal de tu casa, deja tus cosas y te vas a ir a vivir a una tienda, a ser nómada. Pero esa fue la forma como libró a Abraham. No era un juicio, no era un castigo, era un acto de fe y una prueba de fe. Sí, sí, lo era. Pero también era la forma de Dios de librar a Abraham y de librar la prosperidad y de librar la bendición. Todo esto es muy importante. A veces usted no sabe por qué tiene cierta enfermedad. A veces usted no sabe por qué tiene cierta escasez. Cierta, no sé. Pero no sabe si Dios le está librando de algo. Lo valioso de todo esto es confiar en Dios, entregarnos a Dios completamente, seguirle a Él completamente.
Y hay que tener cuidado de hacer las cosas a medias. Por eso el Señor nos habla acerca de la mujer de Lot. Mas en el día que Lot salió, dice versículo 29, de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día del Hijo del Hombre cuando se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y en sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Esta parte es muy importante, pero más adelante la vamos a ver. Más adelante la vamos a ver. Yo solo quiero dejarle ahí la comidilla, dejarle ahí la duda de qué tiene que ver esto. Si sus bienes están en casa, no regrese. Si usted está en la azotea. Si usted está en el campo, no vuelva atrás. ¿De qué? El Señor lo va a usar más adelante. Es un ejemplo muy importante. Ahora dice versículo 32, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Cada vez que el Señor nos habla, acuérdense. ¿Se acuerdan de aquello? ¿Se acuerdan de aquella ciudad? Vamos a estudiarla, vamos a entenderla. Ya habían salido de la ciudad. Había pasado la señal de los ángeles que habían puesto ciega a esa gente que quería hacer lo malo. Habían visto todo esto y toda la familia esta había sido cuidada gracias a la intercesión de Lot. Hasta ahora lo que sabemos es que es gracias a la intercesión de Lot. Seguro la mujer no estaba intercediendo y las hijas es casi seguro que tampoco. Pero la intercesión de uno libró a más. Tome en cuenta eso. Acuérdese de eso. Ya habían salido de la ciudad, Dios hace que caiga fuego del cielo. Estas personas ni siquiera sabían sobre el juicio, pues una persona sin fe simplemente no sabe cuándo viene el juicio y la prueba de Dios, pero las personas con fe saben cuando Dios les está llamando. Ahora, el gran problema de la mujer es que no supo dejar atrás esa ciudad malsana. No supo dejar atrás esa ciudad perversa. ¿Por qué? ¿Le gustaban mucho las cosas malas a la esposa de Lot? Recuerdan que la esposa de Lot volteó cuando todo esto estruendo y todo este mal le estaba sucediendo, volteó y es entonces donde a ella también le viene el castigo. ¿Por qué voltear? Al igual que, al igual que con Noé y con su familia, algo pasó con la esposa de Lot que no tenía y que nuestras generaciones tampoco tienen. Y es saber que el mundo ya acabó. Que ya no se trata de perdón, que ya no se trata de cuidado, de que ya no se trata de misericordia, démosle otro año más, otro tiempo más. No, ya el mundo se ha terminado. Y los creyentes todavía no sabemos eso. Más bien nos hemos aburrido. Estuvimos esperando para el 2012. El 2012 dijeron los mayas que venía el Señor y ahí terminaba el conteo. Entonces, de plano, ahí viene el Señor. Y como que nos defraudó eso, el 2012, pero el 2012 no tiene nada que ver. Y los mayas no tienen nada que ver. Ahora esto sí tiene que ver. Y tiene que ver de que este mundo y esta vida tiene su fin, tiene su límite y está llegando a término. Y este es uno de los secretos importantes. Y tiene que ver con la fe. El mundo para usted ya terminó. El mundo para usted ya se acabó. Esta es la fe más profunda de los apóstoles, la fe más profunda de los grandes siervos de Dios. Porque para ellos el vivir ya no tenía nada que ver de ese mundo. No me malentiendan, no quiero decir que para ellos era pecado vivir de las cosas del mundo. Tenían y las necesitaban y tenían que seguir cuidando su cuerpo. Pero ¿qué pasa? Para ellos este mundo ya no valía nada. Este mundo ya estaba sentenciado. Este mundo ya estaba acabado. La pregunta es,
¿Quiere vivir para la otra vida? ¿Quiere vivir y prosperar para la eternidad? ¿O sigue luchando por esta vida? ¿O sigue esforzándose por esta vida? Nuevamente digo, hay quienes entendieron esto y dijeron, bueno, ya no trabajamos, y ya no estudiamos, y ya no hacemos, y solamente nos vamos a quedar en las montañas viendo que venga el Señor y esperando al Señor. Obviamente, esa es una mala interpretación. Hay que trabajar, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque hay que comer. Con el sostén, con el mantenimiento, estemos contentos, dice el apóstol Pablo. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? No trabajen por la comida que perece, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Pero para hacer eso hay que saber que este mundo ya terminó. Y que yo ya no soy de este mundo. Y que yo ya no pertenezco a esta vida. Que yo le pertenezco a Dios. Que yo le pertenezco a su Hijo Jesucristo. Que Él dio su sangre por mí. Y es Él quien va a venir a librarme. Es Él quien va a rescatarme. ¿De qué forma? No lo sé. ¿En qué manera? No lo sé. Hay ciertos atisbos, hay ciertas formas, hay ciertos pasajes, pero yo lo único que tengo que hacer es estar expectando, sirviendo, trabajándole, creyendo y esforzándome. Noé podría haber dicho, qué aburrido estar construyendo esta arca, mejor me voy a divertir con la gente. Lot podría haber dicho, me voy a divertir, así mejor ya no intercedo por todos estos. No tiene sentido interceder. No tiene sentido seguirles predicando. Ninguno se va a convertir. Aún así perseveraron, porque su fe se los indicaba. Su fe se los indicaba. ¿Usted ha dejado un llamado de Dios? ¿Usted ha dejado un propósito de Dios? Es porque ha perdido la fe. Es que ninguno se convirtió. Esa no es excusa. Es que dejé de predicar porque solo 3 sabían. Pues le hubiera seguido predicando a esos 3. Si Dios le puso ahí, ahí siga. Y a donde Dios le lleve, ahí persevere. Ahí continúe. Pero si pierde la fe, ¿qué hará el Señor con usted? Les decía, vamos a terminar con este versículo. Perdón, mucho tiempo ya. Solamente quiero dejarlos en su mente. Versículo 9. ¿Sabe el Señor librar? Versículo 9, capítulo 2, segunda de Pedro. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados? Quien no quiera seguir, quien no quiera servir, que no le sirva al Señor. Pero usted que sí cree, usted que sí quiere, vaya y sirva al Señor. Quien no quiera estar en la iglesia, que no esté. Quien no quiera leer la palabra de Dios, que no la lea. Ese es el final de los tiempos. Pero yo voy a seguir y yo voy a perseverar. Porque yo sé que la vida no es esto. Y hay mucho más. Y el juicio se acerca. Y cada quien va a decidir qué hará el Señor con su vida. Al final, el Señor va a decidir sobre la vida de todos nosotros, de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a nuestra constancia, de acuerdo a nuestra seguridad. Que el Señor les bendiga.